Mi fe me ayuda a seguir adelante. Si yo soy contigo, ¿quién puede tocarme? No existe tormenta que pueda tumbarme. Estoy convencido y sigo adelante. No tengo que preocuparme si te tengo a ti Jesús. Mis pasos son firmes porque velas por mí. Y eso sí, mi protección viene de ti, Señor. Si estoy de pie es por tu amor, tu amor. Toma mi mano, no me sueltes, no. Cuando me canse, levántame, Señor. Si tú estás conmigo, todo estará muy bien. Y pase lo que pase, todo estará muy bien. Muy bien, muy bien. Si tú estás conmigo, todo estará muy bien. Muy bien, muy bien. Pase lo que pase, todo estará muy bien. Familia Paz de Cristo, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Yo me siento muy emocionada porque ya faltan pocos domingos para que nos podamos ver presencialmente y pueda verlos a todos y poder platicar un poco con ustedes y darnos abrazos con las medidas necesarias y demás. Hoy tendremos un culto muy especial. Nuestro pastor Abraham estará compartiendo la palabra y estaremos adorando con nuestro ministerio de alabanza. Que Dios les bendiga mucho y ya saben, comenten y compartan con todos sus amigos. Que Dios les bendiga. Hey familia, ¿cómo están? Les quiero compartir lo que dice Gálatas 2 del versículo 19 en adelante. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. No quiero rechazar la bondad de Dios, pues si se obtuviera la justicia por medio de la ley, Cristo habría muerto inútilmente. Este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos, para que nos regocijemos en Él. Así que dispongamos cuerpo, alma y espíritu para alabarlo, para dar acción de gracias a todas y cada una de las cosas que ha hecho en nuestras vidas. Declaremos que Él vive para siempre. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive,
resucitó, brilla como el sol, consume el temor, me hizo vencer, más que el vencedor. Oh, 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 aleluya, oh, oh, aleluya, Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive está. Ese mismo poder con el que se derrotó a la muerte, ese mismo poder nos levantó. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy, el mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder es el que en mí vive hoy. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive está. Aleluya, 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 aleluya. Amén, aleluya. Te exaltamos, Señor. Cielo y tierra te alabarán por los siglos de los siglos. Cada cosa que tú creaste es una manifestación de tu poder, de tu sabiduría, de tu gracia, de tu magnificencia. Gracias, Dios, por cada cosa que tú has hecho, incluyéndonos a nosotros la bendición de poder sentir tu presencia y tu Espíritu Santo para la manifestación de tu obra y de tu amor en nuestras vidas. Bueno, eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar, cielo y tierra te adorarán.
amamos, te adoramos, Señor. Reconocemos tu grandeza y tu poder en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todas y cada una de tus bondades. Tu palabra dice: pero el Señor los espera para tener compasión de ustedes. Él está ansioso por mostrarles su amor, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que esperan en Él. Pueblo de Sión, que vives en Jerusalén, ya no llores más. El Señor tendrá compasión de ti. Al oír que gritas pidiendo ayuda, y apenas te oiga, te responderá. Amén. Tenemos un corazón agradecido porque sabemos que tenemos un Dios que nos escucha en todo tiempo. Perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré. Agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Amén, gloria a Dios, alabamos a nuestro Rey. Les quiero compartir uno de los versículos más hermosos en la palabra de Dios, en Isaías 53. Dice: el Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna, que hunde sus raíces en la tierra seca. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento. Merece ser visto, lo despreciamos, no lo tomamos en cuenta, y sin embargo Él estaba cargando con nuestro sufrimiento, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz, y por sus heridas alcanzamos la salud.
Todos nosotros nos perdimos como ovejas siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió su boca. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Y puesto que él se entregó, se sacrificó por causa de nuestros pecados, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes, y por medio tendrán éxito los planes del Señor. Él es quien reina con poder. Creador, su fama eterna es. Su voz
nombre sobre todo nombre, porque en ningún otro hay salvación sino en el nombre de Jesucristo. Si tú necesitas sanidad, corre a Jesús. Si tú necesitas consuelo, corre a Jesús. Si tú necesitas sanar heridas, corre a Jesús. Jesús es la respuesta. Jesús está ahí para sanar, para liberar, para restaurar, para hacer todas las cosas nuevas. Recurre a Jesús. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Acércate a Él y vas a ver que Dios no te fallará. Gracias, Señor. Te adoramos, Rey. Te amamos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, 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 Dios. Hermanos, buenos días, paz de Cristo. Soy Claudia Cota y hoy quiero motivarlos a memorizar la palabra de Dios. El versículo que nos corresponde memorizar esta semana es Daniel 1:8 y dice: Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel 1:8. Damos gracias a Dios por esta nueva semana. Qué bendición poderles saludar por este medio. Espero que pues hayan tenido una semana llena de la bendición y de la gracia de Dios. Sin duda el problema de la pandemia se ha prolongado más de lo que esperábamos, de lo que planeábamos. Pero quiero animarles a que mantengamos nuestra confianza en Dios y con su ayuda vamos a salir adelante. Bendigo la vida de todo el equipo de producción, todo el ministerio de alabanza, quienes han sido claves para hacer esto posible. Que el Señor les bendiga y les llene de mucha gracia y de mucha sabiduría y nos conceda seguir avanzando. Y bien, aunque nosotros hemos estado más tiempo en casa de lo normal, tal vez algunos se sientan un tanto pues presos en casa, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios sigue fluyendo y este es un medio también que Dios permite para que su mensaje sea escuchado, sea presentado. Y doy muchas gracias a Dios por eso. Agradezco a Dios por la vida del pastor Jonathan Rentería, que el domingo pasado nos estuvo compartiendo un hermoso mensaje sobre la armadura de Dios. Qué importante es que nos pongamos toda la armadura de Dios. Recordemos que además del alimento físico es muy importante también el alimento espiritual, el alimento para nuestra alma. A veces estamos muy al pendiente de nuestro cuerpo y de la salud de nuestro cuerpo, pero también necesitamos buscar tener nuestra alma saludable, nuestro espíritu saludable, y para eso es fundamental la palabra de Dios. Y en el Evangelio de Mateo encontramos un mensaje al que muchas personas le llaman el Sermón del Monte. Algunos pues eruditos bíblicos mencionan que probablemente más que un solo sermón, realmente Mateo hizo un compendio de varias enseñanzas que Jesús hizo a lo largo de su ministerio, y a eso se le llamó el Sermón del Monte. Pero lo cierto es que Jesús cierra ese mensaje o esa serie de mensajes lanzando un desafío muy, muy importante. Jesús nos habla sobre la ira, sobre las riquezas, nos habla sobre los enemigos, el amor hacia los enemigos, sobre el ayuno, sobre la oración, sobre el afán, sobre la ansiedad, sobre un montón de temas. Pero cierra de alguna manera haciendo una pregunta muy importante. Después de que has escuchado todo esto, después de que has escuchado mis enseñanzas, la pregunta del millón, la pregunta que hace Jesús es si vas a estar dispuesto a obedecer, si estás dispuesto a dar el siguiente paso, que tiene que ver con la práctica. Una de las cosas tal vez que más disfruté durante mi espacio o mi tiempo en la universidad, pues es cuando algunas materias llegaban a convertirse en laboratorio, o cuando materias incluían la práctica. Porque sin duda es muy interesante ver algunos temas pues en la computadora o escuchar al profesor hablar sobre algo, pero lo que le da mucho sentido es cuando ves la aplicación práctica de ese conocimiento. Y creo que de una forma similar
Una cosa pues es el escuchar la enseñanza de Jesús sobre diferentes temas, pero otra es cuando ya pasas al reto de ponerlo en práctica. Y es muy importante en este sentido la decisión de pasar de un oidor olvidadizo, como dice Santiago el apóstol, a un hacedor de la palabra. Y hoy quiero compartirte 3 cimientos, 3 fundamentos que considero son la base de una vida que obedece a Dios y una vida que obedece a Jesús. De hecho, Jesús utiliza una ilustración para lanzar este desafío y él dice, les voy a ejemplificar esto contando la historia de 2 hombres. Un hombre que escucha mis palabras y las pone en práctica es como alguien que cimenta su casa sobre la roca. Y entonces, aunque vengan los ríos y las aguas y la tormenta, él sigue adelante y sale en victoria, y las tormentas no le hacen nada a su casa. Pero otro hombre insensato, otro hombre necio, es como alguien que construye su casa sobre la arena, y entonces cuando viene la tormenta, cuando vienen los ríos y golpean con ímpetu contra su casa, pues cae, es grande la ruina. Y en ese segundo ejemplo se refiere Jesús a alguien que, aunque escucha su palabra, no la pone en práctica. Entonces creo que la ilustración es sencilla de entender, pero tiene implicaciones muy evidentes en nuestra vida. Hay una diferencia diametral cuando buscamos realmente aplicar las enseñanzas de Jesús a nuestra vida, a cuando solo las escuchamos. A estas alturas del partido sé que varios de los que están viendo este mensaje ya habrán escuchado muchos sermones, muchos mensajes. Yo mismo como predicador he tenido la oportunidad de compartir ya varios mensajes y de compartir y también de escuchar muchos, pero lo más importante es qué tanto de eso que hemos escuchado estamos aplicando en nuestra vida diaria, qué tanto de eso que hemos recibido realmente lo estamos aplicando. De alguna manera esta pandemia ha sido una de esas tormentas que golpea contra nuestra casa. Y a la hora de una crisis, de una situación difícil, pues se evidencian los fundamentos, los cimientos, en qué está cimentada nuestra vida, en qué está cimentada nuestro estilo de vida. Y es muy importante que esté cimentada en la palabra de Dios y que seamos verdaderos discípulos, gente que no solo le dice Señor, Señor, sino que realmente hace la voluntad de Dios. Y el primer cimiento de la obediencia que puedo mencionar en este momento es la confianza, o en otras palabras, la fe. Creo que la obediencia se desprende de la fe, de la confianza. Estuve leyendo en la semana la anécdota de una familia que había salido de excursión, y en cierto momento de la excursión, pues los niños estaban jugando ahí en un árbol, y de pronto uno de los papás le gritó a su hijo, tírate al piso, tírate al piso. Y el niño sin más argumentos se tiró al piso, ¿no? Entonces ya corrió el papá y a auxiliarlo, y para su sorpresa los demás que dijeron ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo que ocurrió es que el papá alcanzó a ver que había una serpiente ahí pues bajando del árbol, y estaba a punto de morder al niño, ¿no? Y lo que salvó a ese niño es que sin dudar se tiró al piso. Entonces, en cuanto escuchó a su papá darle una instrucción, él obedeció. Y ya pues los demás familiares, después platicando con el papá, le decían, oye, ¿cómo fue eso? Porque nos sorprende que tu hijo te haya hecho caso tan pronto. Y bueno, ya él tuvo la oportunidad de hablarles un poquito sobre su relación, y se dieron cuenta de que el asunto es que ese hijo y ese papá realmente tienen una relación de mucha confianza, de mucha seguridad. Y entonces el hijo, aunque era algo arriesgado, supo que si su papá le había dado una instrucción, era el momento en que debía de obedecer, y eso le salvó la vida. Y creo que eso es algo, una historia que ilustra muy bien esto que estoy buscando explicar. La confianza
es uno de los fundamentos de la obediencia. Hay ocasiones en que no nos animamos a obedecer algún principio bíblico, algún mandato bíblico, alguna instrucción que Dios nos da, porque realmente en el fondo de nuestro corazón no confiamos en Dios. Y no confiamos, no estamos seguros de que Dios nos ame, no estamos seguros de que Dios nos vaya a respaldar si nosotros le hacemos caso. Sin embargo, a lo largo de toda la Biblia nos encontramos con un Dios fiel, con un Dios que siempre cumple sus promesas, con un Dios que siempre hace lo que ha prometido, con un Dios que siempre cumple su palabra. Porque la fe bíblica no está basada en el aire, sino que es una fe, una confianza que se basa en Dios y en el carácter de Dios. Y sin duda uno de los distintivos del carácter de Dios es su fidelidad. Entonces Dios es fiel y la fe es un punto de partida fundamental para la obediencia. De hecho, el libro de Hebreos en el capítulo 11 dice que sin fe, es decir, sin confianza, es imposible agradar a Dios. Si no confiamos en Dios no lo podemos agradar, porque alguien que no confía no se va a animar a obedecer y por ende no va a agradar a Dios. Entonces, sin embargo, dice la Escritura también ahí que es necesario que el que cree, que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, confíe en que realmente hay Dios y que es galardonador de los que le buscan, es decir, que Dios recompensa a la gente que le busca. Eso es algo muy importante, que recordemos que Dios es real, pero que también Dios recompensa a la gente que le busca, Dios recompensa a la gente que le ama, Dios recompensa a la gente que busca seguirle. Hay un salmo, el salmo número 34, entonces que dice de la siguiente manera: prueben y vean que el Señor es bueno, qué alegría para los que se refugian en Él. Todos los amigos que nos están escuchando, tal vez tú no conozcas mucho de Dios, no conozcas mucho del Evangelio. Bueno, con base en este salmo yo te motivo, te animo a, como dice esta parte de la Biblia, prueba y date cuenta que Dios es bueno. Prueba y date cuenta que la gente que confía en Él es feliz. Y a todos aquellos que ya tienen más tiempo caminando con Dios, buscando seguirlo, este mismo salmo en el siguiente verso dice: teman al Señor, ustedes los de su pueblo santo, porque nada falta a los que le temen. Si tú has estado confiando en el Señor, sigue confiando, témelo. Sigue obedeciendo, sigue confiando en Él, porque nada falta a los que le temen, nada falta a los que lo buscan. Los que buscan al Señor tendrán todo lo que necesitan. Entonces la confianza es un cimiento fundamental para obedecer. En segundo lugar, también otro de los cimientos, de las bases de la obediencia, es el temor a Dios. Y con temor me refiero a un respeto. A lo largo de las Escrituras hay muchos pasajes que nos motivan a temer a Dios, que nos motivan a respetarlo. Entonces, que nos motivan a considerar que Él tiene mucha autoridad y que Él es digno de nuestra obediencia. Cuando alguien realmente respeta a Dios, cuando alguien realmente teme a Dios, entonces lo obedece. Y la obediencia se desprende, como decía hace unos momentos, de la confianza, pero también la obediencia se desprende del temor. Y no me refiero a un miedo, sino a un respeto. Cuando somos conscientes de la majestad, de la autoridad que Dios tiene. El que nos está dando la instrucción es el creador de todo el universo. El que nos está dando la orden es el Dios eterno. Es el que hizo el cielo, la tierra, el mar, todo lo que hay en ellos. Es el que dio su vida por nosotros. Es el que tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando nos detenemos un momento y comenzamos a considerar la grandeza de Dios, entonces nos llenamos de temor, de un temor reverente, de un respeto profundo por Dios. Porque algo muy importante que es parte de la fe cristiana es que como la gente que cree en Cristo tenemos un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso, un Dios infinito, pero al mismo tiempo personal. Un Dios que es grande en extremo, pero al mismo tiempo es personal, está cerca de los que le buscan de veras.
Y cuando tenemos presente, cuando estamos conscientes de que Dios es grande y al mismo tiempo está cerca de los que le buscan, entonces eso produce en nosotros un respeto, un temor reverente hacia nuestro Dios. Hay varios salmos y varios pasajes de la Biblia que nos hablan de esto. Por ejemplo, el Salmo 34:11 dice: vengan, hijos míos, y escúchenme, y les voy a enseñar a temer al Señor. Una de las cosas que David anhelaba que sus hijos aprendieran era a temer a Dios, a respetar a Dios. ¿Amén? Entonces, una de las cosas que David también procuró transmitir a Salomón antes de morir es: Salomón, yo quiero que tú temas al Señor, que tú respetes al Señor. Porque David sabía que de ese temor, de ese respeto, se desprende la obediencia, y cuando hay obediencia hay bendición. Dice también en 1 Samuel 12:24, asegúrense de temer al Señor y de servirlo fielmente. Piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. Nuevamente es una exhortación a obedecer a Dios, a temerlo. También dice Isaías 8:3, ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes de temer. Él es quien te debería hacer temblar. Entonces, el tener el temor a Dios nos va a ayudar a obedecerlo. Cuando desobedecemos a Dios, estamos evidenciando que no lo tememos, que no lo respetamos, que no hemos entendido su poder, su grandeza, su majestad. Pero en la medida en que entendemos quién es Dios, lo grande que es, y también lo mucho que nos ama, entonces nos vamos a animar a obedecerlo también. Realmente hay varios pasajes más que hablan sobre esto. El temor de Dios nos va a llevar a abstenernos de pecar, de acuerdo con Éxodo 20:20. También el temor a Dios nos va a llevar a evitar la usura, evitar ser injustos, cobrar intereses muy altos, por ejemplo. También el temor a Dios nos va a llevar a honrar a los ancianos, a honrar a nuestros padres, a guardar los mandamientos. El temor a Dios nos lleva a hacer justicia. Cuando la gente no tiene temor de Dios, pues busca cualquier momento donde las demás personas no lo vean para sacar ventaja, para hacer algo pues que desea, aunque sea incorrecto. Pero cuando hay temor de Dios, cuando realmente uno está consciente de la presencia de Dios, entonces te vean o no te vean, buscas agradar al Señor, buscas honrarlo, porque sabes que Dios está allí, que Dios está en todo lugar, y también sabes, como decía hace rato, que Dios recompensa a los que le temen. Y el temor a Dios también nos lleva a santificarnos, a saber que va a llegar el momento en donde vamos a comparecer delante de Dios y vamos a rendirle cuentas de lo que hayamos hecho mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a tener en algún momento que comparecer delante de Dios y darle cuentas de nuestra vida. A veces perdemos de vista eso, a veces perdemos de vista el temor a Dios, y eso hace que se nos haga muy fácil desobedecerlo. Pero es muy importante que recordemos que Dios es real, que Dios es infinito, pero al mismo tiempo es personal. Dios está cerca de los que le buscan y sabe recompensar a cada uno según sea su obra. Y otro de los fundamentos de la obediencia, además de la confianza y además del temor, del respeto a Dios, es el amor. Es el amor. Y en este sentido, en este momento quiero detenerme aquí y explicar un poquito también esta parte. Comenzamos a obedecer a Dios porque confiamos en Él. Seguimos obedeciéndolo porque llegamos a respetarlo, llegamos a temerlo. Pero sin duda una de las etapas que más de alguna manera gozo traen a nuestro corazón es cuando empezamos a obedecer a Dios porque lo amamos. Ya no se trata solamente pues de que confiamos en Él o de que lo respetamos mucho, sino que buscamos obedecerlo porque lo amamos, porque queremos complacerlo, porque queremos hacer su voluntad. El amor, creo yo, que es la mejor motivación de la obediencia. Cuando realmente amamos a Dios, entonces buscamos obedecerlo, buscamos agradarlo. Y Jesús nos habló sobre este tema, dice en Juan 14, 15 y 16, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos.
El verdadero amor se traduce en obediencia. Cuando realmente amas al Señor, entonces lo vas a obedecer. Y también Jesús hace una hermosa promesa, dice, y si ustedes me aman y guardan mis mandamientos, dice, yo rogaré al Padre y les va a dar otro consolador, el Espíritu de verdad. En otras palabras, Jesús nos está diciendo, si ustedes me aman, entonces van a buscar obedecerme. Y si ustedes realmente buscan obedecerme, yo les voy a ayudar. El Espíritu Santo va a estar con ustedes y les va a ayudar a obedecer. Les va a ayudar a hacer mi voluntad, les va a mostrar, les va a confirmar las cosas que ya saben y les va a mostrar otras. Les va a auxiliar para que ustedes puedan obedecer, para que ustedes puedan caminar en victoria. Dice también en el verso 21, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Entonces el verdadero amor a Dios se traduce en obediencia. Cuando amamos a Dios, entonces estamos dispuestos a obedecerle. Dice en 1 Juan 5:3, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces el amor de Dios nos lleva a corresponderle en amor. Cuando realmente experimentamos el amor de Dios, entonces también reaccionamos en amor y nos cuesta mucho menos trabajo obedecer porque lo amamos, porque queremos agradarle. Es muy importante que recordemos lo que Cristo hizo por nosotros. El libro de Hebreos nos plasma un hermoso cuadro sobre lo que Jesús hizo por nosotros. Dice la Biblia que sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Y entonces dije, está hablando Jesús como Mesías, y aquí vengo delante de ti como un sacrificio. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Entonces Jesús mismo modeló un ejemplo de obediencia. Él entendió que Dios no quería más sacrificios, más holocaustos, sino quería a alguien obediente que pusiera su vida en expiación, en ejemplo por nosotros. Amén. Y en la medida en que nosotros recordamos lo mucho que Dios nos ama y cómo lo demostró dando su vida por nosotros en la cruz del Calvario, entonces en esa medida también se despierta en nuestro corazón amor por Dios. Y ese amor, si es un amor genuino, nos va a llevar a obedecerlo, a buscar detalladamente ver qué cosas en nuestra vida, qué cosas en nuestro estilo de vida podemos cambiar con tal de complacerlo más a Él, con tal de agradarlo más. Amén. Y una de las buenas noticias respecto a esto es que la obediencia lleva junto consigo una grande bendición. Hay cosas que tenemos que pedir en oración, pero hay otras cosas que vienen asociadas a la obediencia, que incluso no necesitas pedir, simplemente necesitas recibir, disfrutar, porque si tú obedeces la bendición viene. Amén. Y como decía hace unos momentos, los mandamientos de Dios no son gravosos. Entonces lo que Dios nos pide hacer, nos lo pide hacer porque nos ama, porque quiere que nos vaya bien, así como mencionaba hace rato ese papá que le dijo a su hijo, aviéntate. Entonces podía parecer una orden controversial, ¿no? Pero lo hizo porque lo amaba y quería librarlo de esa experiencia difícil con la serpiente. Debemos entender eso. Si Dios nos pide hacer algo, por difícil que nos parezca hacerlo en el momento, es porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros. Es muy importante que nos animemos a obedecer, porque de esa obediencia va a venir una grande bendición sobre nosotros. Dice en Deuteronomio, en el capítulo 28, si tú oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, entonces también tu Dios, Jehová tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Es decir, si tú pones atención en lo que Dios está diciendo, si tú buscas entender la voluntad de Dios y hacerla, entonces Dios te va a exaltar, Dios te va a bendecir. Dice, y van a venir sobre ti todas estas bendiciones y te van a alcanzar. La condición es que escuches la voz de Dios, es decir, que busques entender su voluntad y obedecerla. Si tú entiendes la voluntad de Dios para tu vida,
y la obedeces, entonces las bendiciones te van a alcanzar. Dice en la Escritura, tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas van a ser benditos, las crías de tus rebaños y las manadas van a ser benditas, la canasta de fruta y tus paneras serán benditas, y vayas donde vayas y todo lo que hagas serás bendito. No sé cuántos quieren esa palabra, esa realidad en sus vidas. Es una realidad disponible para aquellos que aman a Dios y que lo obedecen. Dios los bendice y los hace agentes de bendición. Puedes estar seguro, puedes estar segura de que si te esfuerzas por obedecer a Dios, por agradarlo, vas a experimentar la bendición. En vida eterna cuando Él regrese, pero incluso desde aquí, desde la tierra, que a veces pensamos que la bendición de Dios la vamos a ver solo hasta que Él regrese. Y sin duda, cuando Él vuelva, va a ser el clímax de la bendición. Pero la bendición comienza desde aquí, desde la tierra. Podemos experimentar la bendición, la gracia, la presencia de Dios. Yo creo firmemente que es mucho más fácil vivir obedeciendo a Dios que vivir desobedeciéndolo. Cuando nosotros desobedecemos, complicamos todo. En cambio, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros amamos a Dios y tomamos la decisión de obedecer, entonces logramos que la vida sea más fácil de vivir y que la bendición de Dios vaya delante de nosotros y nos convertimos en un agente de bendición. El patriarca Abraham se tardó unos años en obedecer y mientras no obedecía, pues estaba viviendo una situación complicada, pero en la medida en que él fue tomando pasos de obediencia, la bendición de Dios fue llegando sobre su vida, y lo mismo sobre nosotros. Entonces realmente, como dijo el profeta Samuel, dice, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Qué es lo que más le agrada? Hace 15 días hablaba sobre la adoración y mencionaba que la adoración debe de ser 24/7. A veces pensamos que la adoración solo es un momento pues del domingo o un momento devocional durante la semana. Pero explicaba, no, realmente la adoración debe ser nuestra vida diaria, nuestro estilo de vida. Y creo que el profeta Samuel también lo explica muy bien al hacerle esta pregunta al rey Saúl en su momento y decirle, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas o los sacrificios? ¿O realmente lo que más le agrada al Señor es que obedezcas a su voz? Escucha, le dice el profeta, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Una vez más dice, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. En otra versión dice, la obediencia es el mejor de los sacrificios y el prestar atención o la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. A veces estamos pues muy preocupados por hacer cosas para Dios, pero incluso en medio de ese activismo debemos de preguntarnos si realmente estamos prestando atención a lo que Él nos ha pedido, porque pudiésemos estar incluso haciendo muchas cosas buenas, pero si no son las que Él nos pidió, si no son las que hemos entendido que Él quiere que hagamos, entonces no le vamos a complacer, no de la manera que se podría. Necesitamos, como se menciona aquí en este pasaje, esforzarnos por obedecer al Señor. Y como he mencionado, creo que la confianza, el temor a Dios, el respetarlo y el amarlo son los cimientos para poder vivir una vida de obediencia. Y cuando realmente confías en Dios, cuando realmente estás buscando amarlo, temerlo, entonces Dios te va mostrando su voluntad. Amén. Mucha de su voluntad ya está ahí en la Escritura, en la palabra. Hay muchas cosas que no tenemos que buscarle más, ya están ahí disponibles en la Biblia. Hay otras tantas que son específicas para nuestras vidas y Dios nos las podrá ir mostrando siempre y cuando haya en nosotros esa disposición genuina de obedecerlo. Hablo a aquellos que han estado buscando la dirección de Dios sobre sus vidas. Dios te va a guiar, Dios te va a hacer entender el camino en el que debes andar. Pero una vez que Dios te muestre lo que debes hacer, anímate a obedecerlo. Recuerda que un pequeño paso de obediencia
se convierte en un gran paso hacia la bendición. Repito, un pequeño paso de obediencia se convierte en un gran paso hacia la bendición. Creo que la verdadera fe aterriza en obediencia. Si realmente confiamos en Dios, vamos a dar esos pasos de obediencia en respuesta. Como dice Loren Cunningham, la fe bíblica procede de saber lo que Dios quiere que uno haga. Ese es un punto fundamental, ¿no? La fe bíblica consiste en, número 1, saber qué es lo que Dios quiere que uno haga. 2, obedecer lo que Él te pide. Y 3, confiar en que Él puede hacer lo que uno no puede hacer a su manera y en el tiempo más adecuado. ¿Amén? Entonces confiemos en Dios y busquemos obedecerlo. Hay cosas que ya sabemos. Hace algunas semanas mencionaba una frase de Corrie ten Boom y la retomo. Esta mujer temerosa de Dios llegó a decir, dice, no te preocupes por las cosas que no sabes de la Biblia, sino preocúpate por las cosas que ya sabes y que no estás aplicando. Y creo que hay mucha sabiduría en este punto. Obviamente necesitamos buscar crecer en nuestro conocimiento de Dios, pero si somos muy honestos, hay de pronto algunas cosas que ya hemos escuchado, pero que necesitamos poner en práctica. Que el Señor nos ayude a ser hacedores de la palabra, porque en la medida en que seamos hacedores de la palabra, la bendición de Dios se va a manifestar fuerte en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra familia. Aquellas cosas que ya sabes, hay que ponerlas en práctica. Hay otras cosas en las que tal vez no sabes qué hacer. Bueno, busque la dirección de Dios, y si lo buscas con sinceridad, Él te va a guiar, Él te va a dirigir. Y una vez que te dirija, hay que obedecer. Y si hay cosas que tú ya sabes que Dios está esperando que hagas, entonces no esperes más. Da esos pasos de obediencia. Anímate a obedecer. Confiemos en Dios y hagamos nuestro mejor esfuerzo por complacerlo. Una vez más lo digo, confiemos en Dios y hagamos nuestro mejor esfuerzo por complacerlo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Repito, de los amigos que están escuchando esta transmisión, prueba y date cuenta de que servir a Dios es lo mejor que puedes hacer en la vida. Y aquellos que ya están dentro, que ya entregaron su vida a Jesús, que tienen tiempo caminando con el Señor, sigue adelante, sigue confiando, porque no va a haber, a los que aman a Dios no les va a faltar ningún bien. Amén. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, dice la Escritura, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ahí donde estás, yo quiero guiarte en un momento de oración en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad, Señor, de meditar en este mensaje. Hoy nos desafías de una manera muy puntual, muy específica a obedecer, a dar pasos, Señor, concretos de obediencia, Señor. Yo pido por los amigos que han escuchado, Señor, este mensaje, aquellos que recién se están acercando, Señor, a tu camino, que tienen necesidad, que están pasando tal vez por momentos de ansiedad, de dificultad, de tristeza, Señor. Que tu Espíritu Santo les dé mucha paz, Señor. Que ellos puedan probarte y puedan darse cuenta que tú eres bueno y que la gente que te busca, la gente que te teme es feliz, es dichosa, es próspera, es bendecida, Señor. Y también pido por la iglesia, Señor. Estamos atravesando por momentos atípicos, pero confiamos en ti, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que te ama, que confía en ti, que te teme, que te respeta y que por tanto te obedece, Señor. Que seamos una iglesia obediente. Señor, redarguye nuestro corazón, nuestro espíritu, a cada uno en particular, Señor, ahí donde está viendo esta transmisión. Redarguye nuestro corazón. Si hay algo, Señor, específico que nos has pedido hacer y no hemos hecho, Señor, recuérdanoslo en este instante. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y danos ese valor, esa confianza para
para hacerlo y así la bendición nos persiga y nos alcance. Que seamos una iglesia obediente, Señor, y una iglesia que te obedece no sintiéndolo algo gravoso, sino que te obedece por amor. Que nuestro amor, Señor, por ti crezca, que nuestro amor por ti abunde más y más en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Declaro bendición sobre cada uno de mis hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor alce sobre ustedes su rostro, que el Señor haga que sus esfuerzos prosperen, que el Señor les dé paz. Les mandamos un abrazo enorme como familia pastoral. Que el Señor pues les siga bendiciendo. Recuerden que no estamos solos, Dios está con nosotros, y aunque ahorita físicamente estemos más separados, pues somos parte del mismo cuerpo y nos podemos estar apoyando mutuamente como iglesia. Y aprovechemos también este tiempo para dar testimonio, para compartir un mensaje de fe, de esperanza, de paz a los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Sigamos confiando en Dios y haciendo nuestro mejor esfuerzo para obedecerlo. Dios les bendiga. Así es tu amor, sin condición. Así es tu amor. No hay mejor lugar, no hay mejor lugar que estar en tu presencia, que estar cerca de ti. Allí quiero estar, allí quiero estar. Siempre quiero estar rodeado de tu amor. Siempre quiero estar cerca de ti. Llévame más profundo de tu corazón. Quiero sentirte, quiero escucharte, quiero abrazarte. Oh, oh, en ti quiero estar. Llévame, Señor, a tus cámaras.